hermano, en el libro de Levítico, capítulo 6. Levítico es el tercer libro del Génesis, es parte del Pentateuco. Y hermano, anoche, viéndole al Señor que poder compartir, usted sabe que hemos estado compartiendo muchos temas sobre la identidad, y un tema que a mí me ha, hermano, llamado mucho la atención. Hemos estado hablando sobre la identidad de hijos cristianos, de la iglesia, como parte del cuerpo. Pero algo que, hermano, se nos ha olvidado, y yo lo he visto, es la identidad como sacerdotes, que todos somos sacerdotes. La Biblia dice que ahora somos reyes y sacerdotes. El Señor dice que nos llamó para pertenecer a una iglesia, a un pueblo santo. Nos llamó a ser sacerdotes, a un sacerdocio. Y creo yo que cuando nosotros volvamos a la identidad del sacerdocio, cuando entendamos el papel que yo tengo que tener como sacerdote, yo creo que en muchos aspectos voy a entender bien mi identidad en la iglesia, mi identidad como papá, mi identidad como miembro de una iglesia, mi identidad en todas las partes de nuestra vida. Pero yo creo que la base, hermano, hoy es importante de recordar cómo tenemos que ser en el sacerdocio. Y anoche me ponía yo a pensar, Señor, ayúdame, y quería hablar algo sobre el sacerdocio, pero no podemos hablar, hermano, de la base principal del sacerdocio. Y la base principal del sacerdocio es el altar. ¿Sí? Por eso cantábamos hoy en la mañana, yo haré un altar. Y si usted se da cuenta, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, hasta Malaquías, hasta que el Señor viene y desaparecen los altares, todo hombre que levantaba un altar, según las instrucciones del Señor, porque es interesante que de repente vamos a ver eso también otro día, cómo era, qué tenía que tener, qué elementos debería de tener. Algunos fueron muy específicos, pone 12 piedras y vas a poner leña, y habían situaciones muy específicas sobre el altar, y en el altar Dios se manifestaba. Y en el altar, hermano, cuando había altar, eso significaba, hermano, que había presencia, que había respaldo, que había guianza. Y creo que algo que nosotros nos hemos olvidado, hermano amado, es de hacer altar. Usted y yo tenemos que aprender a tener altar en casa. Mire, esto es algo que, ¿cómo nos fue? Usted y yo deberíamos de leer, de encerrarnos un ratito, dice la palabra, enciérrate en tu habitación, cierra la puerta y en lo secreto hay que hacer un altar. ¿Sí? Pero también tiene que venir a hacer un altar aquí en la iglesia. Es un equilibrio, por eso yo creo que como todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra, cuando vino la pandemia el Señor nos recordó, ustedes ya tienen muchos años de hacerme altar solo en la iglesia, vayan a hacer altar a la casa. Y nos mandaron a hacer altar a la casa. ¿Se acuerdan que estuvimos transmitiendo los cultos los martes, los viernes, los domingos, hermano? Y nosotros no paramos ningún culto. O sea, virtualmente, pero no paramos ningún culto. Y cada uno oraba. Mira, hermano, no hemos podido hacer vigilia después de la pandemia. Pero en la pandemia hicimos vigilia. ¿Puede usted creer eso? Y había un montón de gente conectada y estuvimos orando, cantábamos, hermano, y estuvimos orando. Hasta un hermano de la central se conectó y él estuvo predicando el primer turno y después yo prediqué. Y después terminamos como a las 3 de la mañana y vean como 60 personas conectadas. Pero ¿por qué le digo yo eso? Y después de que nos sacan nuevamente de la pandemia, pero vayan a la iglesia. Y mucha gente se quedó solo con la situación. No, es que en mi casa yo oro, yo canto, yo adoro, yo leo la palabra en mi casa y yo no necesito iglesia. No, no es. Hay que tener altar en la casa y hay que tener altar en la iglesia. Entonces yo quiero hablarles en esta mañana sobre el altar y algo muy particular del altar. Yo le puse al tema del altar personal como base del sacerdocio. Hoy, una de las palabras que usa el mundo, yo trabajé en empresas, hermano, y nos hablan siempre de la efectividad. Si usted no es efectivo, no me sirve de nada. En otras palabras, productivo, ¿verdad, hermano? Ahora todo es productivo y ahora, qué bueno fuera que aún las instituciones del gobierno fuera por efectividad, ¿verdad? Y si no, cortinas. Pero así es el método. Y también tenemos que ver, hermano, que si somos sacerdotes, tenemos que tener un sacerdote efectivo. Váyase entonces conmigo al libro de Levítico, en su capítulo 6 y en su versículo 2. En Levítico, si usted puede leer el libro de Levítico, usted va a decir,
Hay libros como que no les encuentras. Y habla mucha historia, habla mucho reglamento. Pero hay cosas bien interesantes que el Señor instituyó. Y dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Escritura, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. Pero mire que hizo 3 el 3. Y el fuego arderá, ¿qué dice? Continuamente en el altar. No. Habían razones, hermano, por las cuales ese fuego no se tenía que apagar. Una de las razones importantes es que ellos no cargaban su pozo. Y ahora que ya están más modernas las hermanas, ¿verdad? Ya solo con eléctrico, y prende la, o como que así, ¿verdad? Son muy coquetas las hermanas hasta para prenderles. En ese entonces, el fuego que tenían en el altar no era un fuego natural. Había descendido una vez. Y el trabajo que tenían los sacerdotes era de mantener encendido. ¿Qué pasaba cuando se tenían que mover de un lugar a otro? Tenían que levantar el altar y llevárselo, ¿sí o no? Entonces había una parte, hermano de la tribu, le había encargado de eso, y lo que hacían era pasar ese fuego en una como tinajita. Y ellos eran los encargados de llevárselo, de caminar con ese fuego y seguir echando, hermano, leña con tal de que no se apagara, porque era el fuego que había descendido desde la presencia de Dios. No era cualquier fuego. Entonces, hermano, es interesante hoy ver que vivimos en una generación que hoy hay muchas énfasis en tantas situaciones, en actividades, pero en actividades sin presencia, en servicios, pero sin altar. Imagínense ministerios sin intimidad. La Biblia nos enseña, hermano, que el verdadero sacerdocio no comienza en una plataforma. El ministerio no empieza en el púlpito. El ministerio empieza en el altar. En el altar. Y usted me va a decir en esta mañana, ay hermano, entonces dele usted, estudie usted el altar, porque usted necesita, hable con los líderes de la iglesia, con los servidores, que ellos son los que tienen que estar al servicio. No, hermano. Todos los que estamos aquí de una u otra manera ejercemos un sacerdocio. Usted como papá, usted como mamá, usted tiene que ejercer un ministerio. Usted tiene que ejercer un ministerio con sus hijos como de pastor. Usted tiene que pastorear a sus hijos. Usted tiene que pastorear a sus hijos. Usted viene aquí a la iglesia y el pastor viene, le enseña y ciertamente, hermano, aquí está el pastor, que una de las funciones es pastorear precisamente, pero el responsable de sus hijos es usted. El que tiene que aprender a pastorear a sus hijos es usted. Como cabeza, nosotros de cabeza de hogar, nosotros somos los responsables, hermano, de pastorear a nuestros hijos. Por eso hay temas bastante interesantes, como por ejemplo el altar. No, el pastor que tenga altar, porque él tiene que ir a predicar, él tiene que pastorear. No, usted como papá, usted como mamá, usted tiene que aprender también a tener altar, porque usted tiene que fungir un ministerio. Solo que es un ministerio en casa. Entonces es interesante, hermano, que cuando nosotros queremos el respaldo de Dios, podemos hablar que la efectividad espiritual nunca nace del esfuerzo humano. Esto no es nada más, yo lo hago con mi fuerza. ¿Sí? Nace de una vida que aprendió a permanecer. El altar no es nada más, hermano, que la comunión que usted vaya a tener, la comunión que vaya a tener con la presencia del Señor todos los días de su vida. Yo espero, hermano, que usted no haga recibirla solamente el domingo, que viene a la iglesia. Que usted vaya a decir, mija, ¿dónde dejamos la Biblia de hace 15 días que fuimos a la iglesia? Ay, hermano. Yo siempre le he contado, ¿verdad? Y yo siempre le he dicho, una Biblia bonita, una versión interesante, una pasta bonita, que yo me encuentro aquí en la iglesia, ya no sé ni la pido, yo ya me la llevo. ¿De verdad?
Yo encuentro una Biblia bien bonita, ya ni pregunto usted por su Biblia, ya la está rayando el pastor, allá está en la casa, de verdad. Fíjese que me pasó una anécdota. Encontré una Biblia de pasta de cuero aquí en la iglesia. Pasta de como de 2000 libros. Linda la Biblia. Decía, Biblia de estudio. Mire, hermano, qué lindo. Los dos cursos llegaron y esa Biblia, pregúntale, es porque mi nombre tiene. Amén, dije yo, Señor, gracias por lo que provee. Y me la llevé para mi casa. Y mire, bien bonita, empecé a rayarla, empecé yo, porque usted viene a ver mi Biblia, está rayada, yo vestido para que no, se me olvidan las cosas. Y como a los 8 meses de tener la Biblia yo en mi casa, hubo una necesidad en una casa, de unos hermanos. Y me dijo, viera que hay que ir a orar, porque hay una necesidad, que necesita ya, y pues vamos a orar. Y me dice todavía mi esposa, ¿y por qué te vas a llevar tu Biblia? Ay, que hoy la voy a chilerear. No, hombre, si esas son para que tengas aquí en tu estudio. Me digo, no, yo me la voy a llevar. De comer. Cuando yo llego a la casa y toca la casa de los hermanos, sale ay, hermano, qué bendición, hermano. Bienvenidos, pasen adelante, los estábamos esperando. Y entro así como pavo de 2 pechugas. Sale el esposo, ¡ay, hermano pastor, me trajo mi Biblia! A entregar la Biblia primero. Pero no le hablo solo del tema de entregar. Yo empecé, hermano, a revisar la casa. No encontré otra Biblia. No encontré otra Biblia. No crea que su pastor es juzgón, ¿verdad, hermano? Pero uno llega y uy, ¿cuántas Biblias tendrán? Usted puede llegar a mi casa y este es mi estudio, le digo yo. Y en mi estudio usted va a ver Biblias, varias versiones, en mi computadora, tengo Biblias, aquí tengo Biblias, en mi celular tengo Biblias, hermano. No, dejo esta olvidada, tengo mis otras Biblias, pero ahí no había otra Biblia. Entonces, dígame, ¿cómo puede decirme a alguien es que tengo una intimidad con Dios? Porque no tenemos Biblia. Estoy hablando de hace años que todavía no estaba la tecnología tan avanzada. Entonces, hermano, es interesante que no existe un sacerdocio si no tenemos un altar personal. Hermano, y le vuelvo a decir, el sacerdote es usted, usted es el pastor, no. Usted como para ver cuántos somos papás aquí. Levante la mano. ¿Quién papás? ¿Cuántos somos esposos? Mire, pues nosotros somos los responsables de ejercer un sacerdote. Hay mamis tal vez que no tienen esposo, son las que tienen que ejercer el sacerdocio. Ah, no, es como yo no tengo esposo, entonces, que miren, no. Usted, los padres, tenemos que ejercer un sacerdocio sobre nuestros hijos. Porque el sacerdote, mire, esto es encontré y me llamó la atención. El sacerdote no transmite lo que conoce. El sacerdote genuino transmite lo que vive. Por eso nosotros decimos que el evangelio es de vida. ¿Sí? ¿Por qué nosotros decimos que el Señor nos ha dado su vida? Porque el Señor nos ha transmitido lo que Él vive. Y eso es importante. Nosotros como sacerdotes debemos de saber que no estamos solamente transmitiendo un montón de conocimiento, o porque solo estamos transmitiendo conocimiento somos sacerdotes. El verdadero sacerdote transmite lo que vive. Por eso, antes de, hermanos, de ministrar, tiene que hacerlo lo mismo. Hace muchos años decía un hermano, quiero orar en las oraciones, que va a haber culto de oración. Yo quiero orar, es el que menos ora en su casa. ¿Por qué? Porque el altar personal es importante. Quiero entonces entrar, hermano, ¿qué es el altar? ¿Qué representa el altar? En la escritura, hermano, el altar representa un encuentro con Dios. ¿En dónde era el punto, hermano? En donde Abraham, Moisés, Noé, Dios les hablaba en el altar. El altar, hermano, nos representa un punto de encuentro. No sé, hermano, perdone lo que le voy a decir, pero ¿cuántos han visto una película que se llama Cuarto de Guerra?
Ya vieron qué buena película, ¿verdad? Si usted no la ha visto, yo lo invito. Que mire, Cuarto de Guerra. Es una cristiana. Si no, usted no está en YouTube, si no está mal, estaba en Netflix. No sé si ya la quitaron. Pero, bueno, es una situación bien interesante. Porque en medio de todo, le cuento, había una señora que era una mujer de oración y tenía su cuarto de guerra. Era un espacio donde ella había designado solamente clamar. Hermano, cuando tuvieron que vender esa casa, llegó una persona que también era cristiana y dice, no, en este cuarto hay algo especial, en este cuarto pasan cosas especiales. ¿Por qué? Porque la persona había designado un lugar y no estamos hablando de un lugar físico, estamos hablando de un lugar y usted puede hacer en su sala, en su comedor, en su cocina, usted puede, hermano, en el patio, en designar un lugar y decir, aquí tiene que ser el encuentro, nuestro lugar de encuentro. Nosotros andábamos ahí con nuestra esposa enamorando, la verdad que había un punto de encuentro siempre. Con mi esposa teníamos nuestro punto de encuentro. Yo solo llegaba en el banco y decía, ya sabía dónde tenía que llegar y a qué hora tenía que llegar. Ese era el punto de encuentro. ¿Qué significa el altar personal? Consagración. No podemos dejar a un lado la consagración. ¿Qué significa? Oiga, entrega. Eso significa el altar. Encuentro con Dios, consagración, entrega, comunión. Ese es el altar. Y deberíamos nosotros, hermano, le pregunto, mire, qué interesante, cuando David, hermano, llegó a pelear contra Dios. La Biblia, versos antes, dice que salía 2 veces al día. ¿Sí o no? 2 veces al día salía el gigante a amedrentar al ejército del Señor. Y dice que las 2 veces al día se paraba y decía, ¡hey! ¡Uno nada más! ¡Mándenme uno! Y si me logra vencer, nosotros nos rendimos. Pero si yo lo venzo, ustedes se rinden. 2 veces, pero ¿por qué 2 veces al día? ¿Por qué 2 veces al día? Y no solo las 2 veces, sino a qué horas era, porque no era a las 8 y a las 10. No era a las 12 y a las 2. No, era en la mañana del día. El pueblo de Israel hacía 2 sacrificios al día. El altar, dice, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la noche. Y entonces, estamos hablando que los altares eran puntos de encuentro, puntos de comunión, puntos, hermano, donde Dios se manifestaba. ¿Qué hacía Goliat cuando iban a hacer el altar? Amedrentar. Hoy tenemos Goliates nosotros, hermano, que nos amedrentan para que usted y yo no tengamos altar. Pero mire, oiga lo que le voy a decir. Había un pueblo entero que no tenía altar. Yo no sé cuántos días estaban ya en la batalla que no habían hecho altar, porque cuando iban a hacer, ¡ey! ¿Qué dice la Biblia? Que todos se amedrentaban, todos tenían miedo. Hasta el rey dice la escritura, que era el último que estaba en el fondo y que sus dos rodillas chocaban una contra la otra. ¿Qué significa eso? Que las rodillas se junten, hermano, ¿qué? Pero miedo, ¿verdad? Empezaba. Y en la tarde, cuando tenían que hacer el otro sacrificio, salía otra vez Goliat. ¡Ey, vengan! Oiga lo que le voy a decir. Había un pueblo que no tenía altar. Pero llegó un pastorcito. Llegó un muchachito que tenía el altar adentro. Mire, porque él venía del altar constante. Si David tenía un constante altar en donde él estaba cuidando a sus ovejitas o las ovejitas de su papá, ¿verdad? Y él era un hombre de oración, él era un hombre de encuentro con Dios. Él conocía quién era Dios, él sabía quién era Dios, él conocía el corazón de Dios. Él se había guardado, él se había consagrado para su Señor, él se había entregado para su Señor, él tenía comunión con su Señor. Él llegó y dice, ¿y quién es este incircunciso? Un gigante le dijo. ¿Quién es este incircunciso de Dios, incircunciso
que se anima a retar a los ejércitos del Dios de la gloria. ¿Cómo miramos los problemas nosotros? La diferencia de cómo miremos los problemas va a ser qué tanto altar tengamos en nuestra vida. ¿Era un problema serio Goliat? ¿Sí o no? Pregunto, ¿era un problema serio? Era un problema de nación. No estamos hablando de un problema de una familia, no estamos hablando de problemas de una tribu. Era un problema de una nación. De una nación que no tenía. Pero con uno que tenga. Con uno que tenga el cielo. Él había tenido entrega, dijo yo voy, antes de llegar al que me sale de tripa los 5. Bueno, borrar las 5 eran 5 balas. Y hermano, mire, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Si hay un cómo nosotros verdaderamente altar en nuestra vida, en los problemas los vamos a ver de diferente. Usted puede tener el problema más serio que hay problemas serio. Pero si nosotros tenemos que altar, vamos a conocer y vamos a entender que el que a nosotros está revelado y el que con el que tenemos verdaderamente un encuentro es más poderoso. Pero, ¿por qué nuestra vida mengua? ¿Por qué nuestra vida como que fuera para atrás, hermano? Porque nos estamos olvidando de algo importante que se llama altar personal. No hablamos únicamente entonces, hermano, de un lugar físico. El altar personal, oiga, es la vida diaria de comunión con Dios. Hermano, usted no le hable una semana a su esposa. ¿Verdad que esa comunión está bien? Sí, no tenga acercamiento con su esposa un mes. ¿Verdad que están re bien las cosas? La quiero más. Y el esposo, la quiero más. Si usted y yo no tenemos intimidad con él, y uno en el matrimonio, uno siempre dice el problema es de no, ahí le da su 50% al esposo y le da el 50% al sí, el problema es que el 50% es su culpa y el 50% es la culpa del Señor. El Señor lo despertó y porque no fue su despertador. No, usted tiene que yo no lo despertó el despertador, lo despertó la misericordia y el favor del Señor, porque dijo, tengo una nueva misericordia para tu vida hoy y quiero que la disfrutes, quiero tener amores, yo quiero volver a tener un encuentro contigo, quiero acercarme, te quiero hablar, te quiero respaldar. Pero mira, hermano, entonces es la vida diaria. A ver, ¿cuántos trabajamos aquí todos los días? Hermano, no vaya a trabajar. No voy a trabajar. Mon. Es que no tengo los 4 que están para llegar. Pasaje para pedir en más. Ya pensó que tal vez. Uy,
¿Vamos a la iglesia? Yo la actividad, yo la miro todos los lunes a las 8, tomando 2 buses para ir a su trabajo. Porque no es que trago, ya no voy a venir al trabajo, porque tengo que pagar. ¿Cómo se llama eso? No tener algo. Y si uno habla con la persona, ay, tengo esto, ay, tengo allá, ay, tengo allá. Es que fíjense que la pulguita, ay, mire, problemas tan pequeños, ay. ¿Sabe por qué? Lo estoy entendiendo. Uno se tiene altar. Oiga, David pudo ver algo que una nación no pudo. La diferencia fue que él tenía altar. ¿Cuántos queremos ser más que vencedores en Cristo? Yo quiero ser más que vencedores en la vida espiritual, en mi alma, en hermano, en esta tierra, en los negocios. O no quiere ser usted más que vencedor aún en los negocios. ¿Qué dice? Tenemos que tener altar. En todos los aspectos, el altar, hermano. Mire, yo quiero hablarle un poquito, a ver hasta dónde nos da el tiempo, hermano, Padre. Fíjese que hay un ejemplo bien interesante. Yo le quiero hablar de Abraham. Váyase conmigo a Abraham, en su capítulo 12, Génesis, perdón. Pues ahí está. Pero ustedes saben qué libro está Abraham, la historia de Abraham. Perdón, hermano. Génesis, capítulo 12, versículo 7. Mire, hermano, ¿cuántos quisiéramos ser como Abraham? Dice que Abraham era el hombre más rico de este mundo. Quisiéramos ser hombres ricos. ¿Ustedes quisiéramos ser millonarios? ¿Usted no quiere ser millonario, no? No, sí. Yo quise ser millonario al estilo Abraham. Él vivía en una carta y se movía de un lugar a otro, ¿verdad, hermano? ¿Qué significa eso? Que no tenía corazón. Es que se puede, hermano. Que tenemos que buscar el equilibrio. No podemos estar predicando solo sobre la prosperidad y la doctrina de la prosperidad, porque ahí es donde se pone el corazón de los materiales. Pero tampoco podemos estar en el otro lado, ¿verdad, hermano? Porque, no, venga descalzo, hermano, mejor que venga descalzo de la iglesia, aquí va a tocar más el corazón. No, tampoco hay que buscar el equilibrio. Porque mire, algo bien interesante, yo le quiero hablar del 7 y 8, pero yo estaba revisando anoche, hermano, oiga, desde el 1, 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, pues qué interesante el mundo. Y se fue Abraham con Jehová, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando llegaran. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido. Y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de... Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba en esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham. Mire, apareció. Y le dijo, mire nomás, tu descendencia es fiel. Y edificó allí un lugar a Jehová y se le había parecido. Pero mire, pues, eso a mí me llenó anoche. Porque nosotros estamos teniendo el mismo camino de Abraham. No, ya se le apareció el Señor. ¿O no se le apareció el Señor? ¿Ya se le apareció el Señor o no? ¿Es que sí? Ahora usted es un hijo de Dios, el Señor tocó su corazón. Bueno, ya pasamos esa parte. Y dice que por eso, porque se le apareció el Señor, él... Mira el segundo altar que hizo Abraham. Luego se pasó de allí a un monte del oriente
de Betel, dice, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y volvió a edificar un altar e invocó el nombre de ese cuento. El primero lo hace porque no le parece. A él se le apareció. Se le apareció por pura misericordia y amor de Dios. Pero el segundo altar que hace este hombre dice que es para invocar. Entonces me fui a investigar la palabra invocar. Fíjese que invocar significa aclamar, anunciar, celebrar, clamar, gritar, pedir, proclamar, profetizar, y hay un montón. Pero una palabra que a mí tocó mi corazón. ¿Sabe qué también significa invocar? Significa intimar. Entonces déjenme entender, se le aparece el Señor y por eso Abraham hace un altar. Pero después voy a hacer otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy, hermano. A tener altar para tener intimidad con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en esos altares, usted va a revisar la vida de Abraham, hermano, dice, Dios le hablaba a Abraham. Dios dirigía los pasos de Abraham. Él le confirmaba y usted ve que Dios le vuelve a aparecer, hermano, y le vuelve a confirmar la palabra y le vuelve a tener dependencia. Hermano, hay que tener altar, hermano. ¿Por qué no se sostiene un propósito sin altar? Pues, de los que estamos aquí, ¿cuántos tenemos propósitos? Yo le voy a decir, no tiene propósito. Pero yo le voy a decir algo, no se va a poder cumplir, no se va a sostener ese propósito si no tenemos altar. Es como cuando usted le dice a su hijo, si me ganaste voy a comprar la bicicleta. Yo la tengo ahí, una roja, una californiana, yo tuve una bicicleta. Ahí está la bicicleta. Esta es tuya. Si me ganaste. ¿No ganó? Hay ¿cómo explicarlo? Hermano, hay un propósito grande para tu vida. Y ahí está. Hay que activarlo. ¿Y cómo vamos a activar ese propósito en nuestra vida? Teniendo altar. Si no queremos tener un encuentro con el Señor constante, si no queremos tener intimidad, si no queremos tener consagración, si no queremos tener un sacrificio, pues un sacrificio, pues alegre para picar, decir, me voy a orar media hora y va a jugar. Siempre empezaron los sábados y te vas a ir a rodear, dice la carne. Mira, pues, dice que, ¿sabiste que yo era un crack de fútbol? Yo era un crack. Solo me ponía yo en el estadio y me crack, 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 y me hacían mis rodillas, hermano. Crack, crack, crack. Vas a ir a arrodillarte y crack, ya no estás para ni levantar. Será fácil para la carne. Vamos a ir a orar. Dice, respeto la vida de tu hermano. Ay, no. ¿Cómo voy a orar yo a 5 minutos? Si tengo ese trabajo. Es más importante los trabajos que la comida. Ay, es que tengo que barrer y trapear. Yo no le estoy diciendo que no lo haga. 5 minutos. Simplemente agarre la escoba, pues. No la suelte. Y quédese ahí en el centro de su sala. A ver cómo el Señor va a bajar, va a descender su presencia, va a ministrar, y la va a fortalecer, va a llenar todos aquellos vacíos que pueda tener en su vida, va a ministrar su mente, va a empezar a transformar su vida y no va a sentir cómo va a barrer nuestra tierra. No se sostiene un propósito. Uno, pero mire hace cuánto que viene de una palabra, una promesa, uno se cumple. ¿Será que Dios no es mentiroso?
Más que nosotros nos hemos olvidado de intimar. Y miren, hermanos, y las veces que miren, yo les voy a hacer gloria. Había un varón ahí en la parte llorando como un niño. Yo me quedé, se oía aquel hermano. ¿Sabe qué me dice? Hermano, he visitado muchas veces. No, mire, me entristecí, puse contento por el mucha gente que viene a visitarnos, que es los niños, estamos aquí, ya estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Sí, sí, a ver si llego, no, ¿qué significa eso? La presencia del Dios de la vida está aquí, y siente que está esperando. Pero como no tenemos el altar encendido en nuestra casa, hermano, por eso yo le dije, a veces, no, 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 mi iglesia, ya no me gusta de 2 meses, hermano. Ay, pero mira, yo ayuno todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. Y hago oración, y hago vigilia. A veces le digo yo, mentiras, amparrón. No te lo digo, a usted le estoy diciendo que pienso, usted no me lo va a... Oiga, si me lo están diciendo, todo lo que me queda bien usted, ya ve. Porque si el que verdaderamente tiene un altar en casa, el que ayuna, el que ora, el que sirve, el que adora, en casa va a tener la necesidad de venir a hacer esto. ¿Alguien ha tenido altar en su casa? ¿Quién? Oh, hermano, vengo gozado. Y empieza el culto, hermano, yo quiero empezar a lavar. Porque vengo encendido, vengo conectado. Y empieza y empieza. Vamos a levantar. Que ustedes ayudan toda la semana. Usted está haciendo dieta y está con hambre y viene aquí desnutrido y ya no está. Es como que yo le voy a decir, los seleccionados, nosotros en mi familia somos, no, mis hijos han sido seleccionados, pero por ejemplo, Rolando, cuando estuve en la universidad, se entrenaban de lunes a sábado, 2 horas, 3 horas diarias, y ahí estaban. Y cuando estaban aprovechando, los subían a perros, y ahí estaban todos los papayas de hijo de hermanas y música, estaban. Y cuando, mira, hermano, cuando era un coach mexicano, y lo jugabas, hermano, y le daban un y jugaban todo el partido. Y cuando ellos llegaban, ya llegaban, y no tenían las pelotas, y solo medio tocaban la cancha y ya estaban tirando la canasta. Porque eso era lo que estaban diciendo. Usted de su casa sale la presencia del Señor. Ahora, que me diga un seleccionado, y no fui un mes a jugar, a entrenar a la selección, ¿será que el seleccionado lo va a poner de acuerdo? Un mes. Y de repente llega como el pastor todo cansón de tanta hamburguesa y tanto pero bueno, si yo ahorita juego, yo ahorita tengo ratos de no jugar, hermano, por la situación de la columna. Yo le voy a decir algo, hermano. No, juego 5 minutos, ¿sí? Porque no estoy ejercitado. Si usted está ejercitado en su casa, en la comunión en su casa, en la oración, en la adoración, en la alabanza, en la comunión, va a venir ahorita, todos vamos a correr de aquí al estadio y pues, todos. ¿Cuántos cree usted que llegaríamos a los? Yo no digo. ¿Por qué?
porque no estoy ejercitado para no practicar. Y eso es lo mismo en el Señor. ¿Qué significa el altar personal? El altar personal significa el ejercicio de la ministración. Entonces, hermano amado, solo quiero dejar el sacerdocio efectivo comienza en Jesús. Miren, el Señor ¿cómo empieza el sacerdocio? En lo íntimo. Fíjese, hermano, que cuando el Señor le da orden a Moisés para que separe a Aarón y a Jesús para el sacerdocio, esto está en Éxodo 28. Uno dice, aparta, separa a Aarón y a sus hijos, porque ellos van a ser sacerdotes y les vas a hacer vestiduras sacerdotales. Lo sacaron. Hubo una separación. Y eso nos habla a nosotros. Hermanos, aprendamos a tener en. ¿Por qué? Porque el sacerdote primero tenía que aprender. El sacerdote primero tenía que aprender a. El sacerdote primero tenía que aprender a consagrarse para después ejercer su privilegio. Y hermano, es interesante, la autoridad del altar privado tiene un ministerio de Dios que es público, es decir, yo espero que usted ore por mí. Mire, yo siempre lo pienso, yo mucho uno de la mamá de mano. Siempre que yo venía, ella estaba en turno, ahí estaba. Siempre salía a abrazar. Todos los años que tienen, mami, oro, eso era todas las veces que me dijo. Erika, y uno dice, en los mire, hermano, Moisés nos habla bien interesante porque cuando hablamos de Moisés, Éxodo 3, del 1 al 10, nos habla, hermano, que antes que él tuvo, hermano, Moisés tuvo que ser preparado. Antes de que Moisés se le apareciera el Señor, oiga lo que le voy a decir, y sacar al pueblo de Israel, lo metieron 40 años solito en el desierto. Antes de sacar al pueblo, Dios lo envió al desierto. Antes de tener autoridad, Dios lo envió. No ejerce su ministerio. A ver qué papá es perfecto, que puede regañar a sus hijos y es perfecto. Nadie. Nadie. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? Es importante antes de hacer un sacerdote o una función, estar en lo íntimo. ¿Por qué? Porque uno de los temas que estaba viendo yo ayer, hermano, dice que arden, pero arden y se bajan a 3 horas, a 4 horas y no se quema. Entonces, una voz le dice, párate allí, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es un marzo. Y usted sabe todo lo que pasa, pero algo que el Señor me hacía reflexionar a mí mucho era en el altar, en ese intimidad, solo minutos a uno de perdón. Porque le digo, mete tu mano en otras palabras, en el altar, dice que él metió su mano, él metió su mano en el costado. ¿Cómo era su mano?
vuelve a meter. ¿Sabe qué me decía? Perdón nuestros pecados. ¿Quién es digno de pararse aquí enfrente, hermano? ¿Quién es digno, hermano? Con mucho respeto le digo de sentar y estar escuchando la palabra de Dios. ¿Quién es digno? Nadie. Por su amor infinito, por su misericordia, por su favor. ¿Sabe por qué? Porque en alguna oportunidad se ha tenido el lugar, en ese momento, hermano, en ese encuentro. Hay dice, no estás consagradito, me puedo chamuscar. Pues vamos a ver cómo ejercieron gente mal el sacerdocio, fueron quemados. Es que, mijito lindo, te amo. Y así vas a poder permanecer de pie. Y por eso, hermano amado, no hemos sido por la bondad del Señor. Antes del llamado de Moisés, tiene la. Hoy muchos queremos servir, queremos dirigir, queremos enseñar. Al final hay resultados. Ahí me voy a quedar. Quiero hablar del altar, que usted una identidad del altar, mira, mira, yo le voy a decir algo que está, hermano, que en mi corazón pueda quedar grabado. El altar. Quítate la cita, en el lugar donde estás. Y algo que a mí, hermano, tocó mi corazón a mí. Métete. Sácalo. Mire, aún, hermano, el altar sigue. No le agrada. Como hemos cantado, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Puede cerrar sus ojos. No he terminado por cualquier tiempo.